Muy buenas tardes. Saludar al gobierno departamental, a la doctora Gloria, secretaria de Hacienda, al doctor Johnny y a su equipo que lo acompaña. También saludar a los colegas diputados y para dar inicio a esta comisión accidental, señor secretario, hacer el primer llamado a lista, por favor. Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la presente sesión de comisión accidental creada mediante resolución de presidencia número 110 del 20 de noviembre del 2025, modificada mediante resolución de presidencia número 112 del 24 de noviembre del 2025, de hoy 25 de noviembre, siendo las 3:19 de la tarde. Primer llamado a lista, Antolín Espan Eduardo. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. Señor presidente, existe quórum decisorio. Se abre la discusión. Habiendo quórum decisorio, señor secretario, le damos lectura al orden del día, por favor. Comisión accidental creada mediante resolución de presidencia 110 del 20 de noviembre del 2025, modificada mediante resolución de presidencia número 112 del 24 de noviembre del 2025, Yopal Casanare, 25 de noviembre del 2025. Primero, propuesta orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, primer debate, proyecto de ordenanza número 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos de impuestos sobre vehículos automotores. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leída la propuesta del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, se abre la discusión para aprobar el orden del día, colegas diputados. Se cierra la discusión. Votación ordinaria, levantando la mano, colegas diputados, para aprobar el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día. Señor secretario, continuemos, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia para leer, señor presidente. Señor secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Cuarto, primer debate, proyecto de ordenanza número 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos de impuestos sobre vehículos automotores. Honorables diputados, pues estamos en el primer debate del proyecto 022 de alivos tributarios, donde el ponente es el diputado Juan Fernando Mancipe. Entonces, le doy la palabra para que su merced exponga. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer a su merced y a esta honorable asamblea y al gobierno departamental por poder realizar y llevar a cabo nuestras funciones, en este caso la de ser ponente de este importante proyecto de ordenanza. Quiero, antes de dar lectura a la ponencia, pues aclarar que este proyecto ha tenido y ha contado con toda la voluntad de la Asamblea Departamental para ser debatido y ser aprobado. Sin embargo, en el transcurso del mismo se presentaron una serie de impedimentos que generaron que el quórum de la respectiva comisión y el trámite del mismo se demorara un poco. Sin embargo, creemos que este proyecto es de interés general, que busca primero organizar las finanzas del departamento de Casanare y, por supuesto, generar alivios, en este caso tributarios, sobre el tema de vehículos en el departamento de Casanare. Creo que es un incentivo positivo para generar el adecuado pago de dichas responsabilidades fiscales y, sobre todo, también desde ya
invitar a los casanareños que matriculen sus vehículos en los municipios de Villanueva, Guazulo, Yopal, para aportar, como lo dije, a las finanzas y que el recaudo, el tributario, el fiscal del departamento de Casanare se vea reflejado de la mejor manera. En este sentido, quiero solicitarle, señor secretario, que por favor haga lectura de la respectiva ponencia. Yopal, 24 de noviembre del 2025. Honorables diputados, Comisión Accidental creada mediante resolución ADC número 110 del 2025. Asamblea Departamental de Casanare. Informe de ponencia para primer debate. Proyecto de ordenanza número 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores. Cordial saludo, honorables diputados que integran esta comisión accidental. En atención a las obligaciones derivadas de mi decisión como ponente de la comisión accidental en la cual se me designó para realizar el análisis al proyecto de ordenanza número 022 del 2025 y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 110, 111 y 112 de la ordenanza número 001 del 23 de enero del 2024, me permito dejar las siguientes observaciones así. Que el día 1 de octubre del 2025, el gobernador de Casanare presentó a la Honorable Asamblea Departamental de Casanare el proyecto de ordenanza número 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores. Que durante el desarrollo de la sesión de Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública de fecha 7 de octubre del 2025, el presidente de la comisión, el diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, asumió como ponente del proyecto de ordenanza 022 del 2025. Que el día 5 de noviembre del 2025 la diputada Marisela Duarte Rodríguez, en calidad integrante de la Comisión Segunda, presentó impedimento para conocer y votar, integrar comisiones accidentales o intervenir en cualquier asunto relacionado con el proyecto de ordenanza número 022 del 2025. Que como consecuencia de lo anterior, durante la sesión de Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública del 5 de octubre del 2025, en la cual se tenía previsto dentro del orden del día la ponencia de primer debate del proyecto de ordenanza 022, se aprobó por unanimidad la proposición realizada por el presidente de la comisión de suspender la sesión para dar trámite a los impedimentos presentados por la diputada Marisela Duarte Rodríguez ante la plenaria de la corporación. Que en sesión plenaria ordinaria 071 del 5 de octubre del año en curso fue aprobado el impedimento presentado por la diputada Marisela Duarte con un total de 7 votos por plenaria de la Asamblea. Que el 11 de noviembre del 2025 los diputados Jorge García Gutiérrez y Luzmeri Niño Chaparro, como integrantes de la Comisión Segunda, allegaron a la Secretaría General de la Corporación sus impedimentos para participar en el trámite del proyecto de ordenanza número 022 del 2025. Que el mismo día 11 de noviembre del 2025 se reanudó la sesión de Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública suspendida, se leyeron los impedimentos presentados de los diputados Jorge García y Luzmeri Niño Chaparro y se suspendió la sesión por falta de quórum. Que en el desarrollo de la sesión de plenaria ordinaria 074 del 12 de noviembre del 2025 se aprobaron los impedimentos presentados por los diputados Jorge García Gutiérrez y Luzmeri Niño Chaparro con un total de 7 votos positivos cada uno. Que una vez surtido el trámite legal establecido en el artículo 200 de la ordenanza número 001 del 2024, donde 3 de los 5 integrantes de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública se declararon impedidos y fueron aprobados por la plenaria, se hace necesario que el presidente de la Asamblea Departamental de Casanare designe una comisión accidental para que se lleve a cabo el primer debate del proyecto de ordenanza 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores. Mediante resolución se crea una comisión accidental así. Resolución 110 del 20 de noviembre del 2025, por medio de la cual se designa una comisión accidental de la Asamblea Departamental de Casanare y en el resuelve se ordena. Artículo primero. Créese una comisión accidental en la Asamblea Departamental de Casanare con el propósito de que se lleve a cabo el primer debate del proyecto de ordenanza número 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores, según lo previsto en el artículo 56 del reglamento interno. Que mediante la resolución de presidencia 112 del 24 de noviembre del 2025 se modifica el numeral segundo de la resolución 110 del 20 de noviembre del 2025, el cual resolvió. Artículo primero. Modifíquese el numeral segundo, el cual quedará así. La comisión accidental estará conformada por 3 diputados: Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía 1-116-667-147 de Trinidad; Germán Alberto Pinzón Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía 74-856-718 de Tauramena; Eduardo Antolín Espán, identificado con cédula de ciudadanía número 1-117-323-185 de Orocue;
Que de acuerdo a la citada resolución número 110 del 2025 y como ponente designado en la Comisión Accidental de fecha 20 de noviembre del 2025, comedidamente presento a consideración de la Comisión informe de ponencia, producto del estudio realizado al contenido del proyecto de ordenanza referido para que tenga lugar en esta sesión su discusión y trámite de primer debate reglamentario. Por metodología es mi deber ilustrar que el presente informe se estructura en 3 títulos generales que corresponden a: primero, estudio realizado del proyecto de ordenanza. Segundo, las modificaciones y adiciones propuestas al articulado de la iniciativa. Y tercero, la proposición que presento a consideración de la comisión. Lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 111 de la ordenanza 001 del 2024, sin que esta metodología constituya o vicie alguno para que cada título se componga de subtítulos que aborden aspectos más específicos. Primero, estudio del proyecto de ordenanza. En este capítulo abordaré lo correspondiente a la constitucionalidad y legalidad del proyecto de ordenanza 022 del 2025, presentando ante esta corporación iniciativa del gobernador de Casanare. Posteriormente surtiré la verificación de la unidad temática a que hacen referencia el artículo 96 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 95 de la ordenanza 001 del 2024. Verificación de requisitos formales. Por tratarse de una función asignada por el artículo 94 de la ordenanza 001 del 2024, al secretario general de la Asamblea resulta menester dejar constancia que obra certificada data del 2 de octubre del 2025, mediante la cual el señor secretario hace constar que el proyecto de ordenanza 022 del 2025 cumple con los requisitos formales que establece el artículo 93 de mencionada ordenanza. Constitucionalidad y legalidad del proyecto número 022 del 2025. La constitucionalidad y legalidad de un proyecto de ordenanza está dada por la observancia y cumplimiento que éste ostenta respecto de los postulados constitucionales y legales que le son aplicables. En ese orden de ideas debe observarse que el autor del proyecto de ordenanza cuenta con las atribuciones constitucionales y legales para presentar la iniciativa o que, en su efecto, haya obtenido el aval normativo de la persona a quien está asignada dicha iniciativa. De igual manera, el proyecto de ordenanza debe referirse a asuntos respecto de los cuales la Asamblea Departamental de Casanare tenga habilitación constitucional y legal para debatir y decidir. Y finalmente, las disposiciones del proyecto de ordenanza deben corresponder con asuntos permitidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia, especialmente de la Corte Constitucional. Leído el contenido del proyecto de ordenanza 022 del 2025 y su exposición de motivos, de esto se verifica que fue presentado por el gobernador de Casanare en uso de las atribuciones legales. Marco constitucional, legal y jurisprudencial. Dentro del marco de la Constitución Política de Colombia encontramos: artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado de forma república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana en el general y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. Quinto, gobernanza por autoridades propias. Sexto, ejercer las competencias que le correspondan. Séptimo, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Octavo, participar en las rentas nacionales. Artículo 294. La ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre los impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317. Artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de la ordenanza. Cuarto, decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones departamentales. Artículo 305. Son atribuciones del gobernador. 3. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. 4. Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que se presten a la participación de los beneficios que proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no puede aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Que la Ley 788 del 2002 en su artículo 59 estipula el procedimiento tributario territorial. Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos. Para el caso del impuesto de vehículos automotores, los artículos 139 y 147 de la Ley 488 de 1998 establecen los beneficiarios y acreedores del mismo en los siguientes términos. Artículo 139. Beneficiarios de las rentas del impuesto, la renta del impuesto sobre vehículos automotores corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y los distritos capital de Santa Fe de Bogotá en las condiciones y términos establecidos en la ley presente. Artículo 147. Administración y control. El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre vehículos automotores es de competencia del departamento o distrito cuya jurisdicción se deba pagar el impuesto. En el orden de ideas expuesto y para este caso fácil resulta concluir que el sujeto activo del impuesto sobre vehículos automotores es el departamento por ser el acreedor del tributo y por ser el competente para su recaudo, cobro y generar su administración. Ley 1066 del 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de cartera pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 3. Intereses moratorios sobre obligaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario. Igualmente, cuando las entidades autorizadas para recaudar los aportes parafiscales no efectúen la consignación a las entidades beneficiarias dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno intereses moratorios al momento del pago, a la tasa indicada en el inciso anterior y con un cargo a sus propios recursos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. Parágrafo. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19 y hasta el mes siguiente calendario a su terminación, no se causarán intereses moratorios por las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral que se paguen en forma extemporánea. Para efectos de lo aquí previsto, el Ministerio de Salud y Protección Social efectuará las respectivas modificaciones en la planilla integrada de la liquidación de aportes PILA. Que los intereses y sanciones no hacen parte de los elementos estructurales del tributo en Colombia, son por ende consecuencias accesorias derivadas del incumplimiento de la obligación tributaria. En línea con las normas constitucionales, la Ley 2200 del 2022, en su artículo 5 y 6, establecen que: artículo 5. Regulación de los departamentos en materias especiales. Los departamentos están regulados en determinadas materias conforme al régimen normativo específico así. Sexto, en la creación y modificación de tributos de orden departamental por la ley de su creación sin perjuicio de la competencia de las asambleas departamentales para administrar los recursos y establecer dentro de su departamento los tributos de carácter departamental establecidos en la ley anterior. De esta manera, es claro que corresponde a las asambleas departamentales establecer los tributos en jurisdicción que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. Este poder tributario
que tienen los entes territoriales comprende competencias normativas que, de acuerdo con el marco constitucional y de interpretación de las disposiciones constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pueden concluirse que la Asamblea ostenta la facultad de regular los elementos de los tributos territoriales: hecho generador, base gravable, tarifa, sujetos pasivos. Dentro de los parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador, ¿cuáles son? La autorización para el establecimiento del gravamen y la delimitación del hecho gravado con el mismo. En este marco constitucional y legal, es importante destacar la competencia de las asambleas departamentales para adoptar beneficios tributarios, los cuales se han concebido como instrumentos fiscales que tienen el propósito de estimular, incentivar o preferenciar determinados sujetos o actividades, que pueden ser establecidos en el marco de la autonomía de las entidades territoriales, teniendo en cuenta la facultad que tienen para administrar sus tributos. Que la ordenanza 027 del 2023, por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare, en el artículo 19, respecto de artículo 19, sanciones y multas, es una carga al contribuyente o responsable con resultado de incumplimiento de la obligación tributaria. Se incluye en esta categoría las multas que se imponen por la transgresión de una disposición legal. Las sanciones y multas contempladas en el presente estatuto podrán estipularse en porcentajes, en salarios mínimos, en unidad de valor tributario VT o en el cierre del establecimiento, dependiendo de la naturaleza de la infracción. El Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare, en su artículo 24, dice que, artículo 24, beneficio tributario. Se entiende por beneficio tributario el tratamiento especial que se otorga con carácter general a los contribuyentes o responsables, tales como descuentos, transacciones, acuerdos de pago, disminución de sanciones e intereses, conciliaciones, entre otros. Que el Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare, en su artículo 278, determina que, artículo 278, sanción por mora en el pago de tributos y recaudos. Los contribuyentes o responsables de los tributos departamentales, incluidos los agentes recaudadores que no cancelen oportunamente los tributos recaudados a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el pago. Los mayores valores de tributos o recaudos determinados por la Secretaría de Hacienda Departamental en las liquidaciones oficiales causarán intereses de mora a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente responsable, agente recaudador o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o periodo gravable al que se referiría la liquidación oficial. Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los municipios del departamento de Casanare y los entes descentralizados de estos tienen la calidad de agentes recaudadores de las estampillas departamentales, tasa pro deporte y recreación, el impuesto al degüello, el ganado mayor y la contribución especial de contratos de obra pública. Que si bien las normas tributarias antes citadas obligan a la liquidación y cobro de intereses moratorios y sanciones a la tasa fijada por el Estatuto Tributario a los contribuyentes que no cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias, la presente ordenanza no desconoce el concepto de generación y cobro de intereses y sanciones, sino que, en concordancia con la competencia que tienen las entidades territoriales para la administración de sus propios tributos, propende por la disminución del valor generado por dicho concepto a fin de lograr un mayor recaudo del valor del impuesto sobre vehículos automotores en Casanare. Del artículo anterior se desprende que las entidades territoriales quedaron facultadas para disminuir el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporcionalidad dentro del monto de los impuestos. En este mismo sentido, encontramos un amplio marco jurisprudencial frente al tema de alivios tributarios, dentro del cual destacamos las siguientes sentencias. Sentencia C-467 de 1993. La Corte afirma que una vez creado el impuesto determina el reconocimiento de autonomía que la Constitución les otorga a los municipios de diferentes campos. En materia impositiva, estos no cuentan con una soberanía tributaria para efectos de creación de impuestos, ya que dicha facultad se encuentra limitada, subordinada no solo a la Constitución, sino también a la ley, tal como lo ha expresado esta corporación, ver sentencia C4 de enero de 14 del 93, ponente el doctor Ciro Angarita Barón. Sin embargo, no se puede desconocer su total autonomía en lo que se refiere a la administración, manejo y utilización de los recursos tributarios que recauden por concepto de impuestos directos e indirectos. En efecto, al leer el artículo 338 de la Carta que suscribe, en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley
Las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Parecería deducirse una autonomía impositiva en los municipios, sin embargo, ello no es así, pues dicha disposición ha de interpretarse en íntima relación con el artículo 287, raya 3 del mismo ordenamiento que dispone: las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. 3. Administrar los recursos y restablecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Recuérdese que dentro de las entidades territoriales se encuentran los municipios, artículo 286. Sentencia C-511 de 1996. No viola en ningún sentido la Constitución que una ley pretenda conceder a los contribuyentes morosos una oportunidad para resolver su situación fiscal. Tampoco quebranta la Carta que el Estado haga uso de ciertos instrumentos de recaudo con el objeto de recuperar, así sea parcialmente, sus créditos. Corresponde al Estado recaudar los impuestos dejados de pagar y para el efecto dispone de poderosas herramientas administrativas y judiciales, las que ejercidas con eficiencia seguramente pueden reducir en la recuperación inclusive mayor de las acreencias insatisfechas. Las amnistías o saneamientos consagradas en principio son inconstitucionales, lo anterior no es óbice para que en situaciones excepcionales puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico-fiscal debidamente justificadas que contrarresten los efectos negativos que pueden gravar de una manera crítica al fisco. Reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir determinados sectores de la producción. Naturalmente, por tratarse de casos excepcionales y por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde estricta congruencia con la causa y la finalidad que las anime, la carga de la justificación de que el régimen excepcional que se adopta es razonable y proporcionado y que sustenta en hechos reales corresponderá a los autores y defensores del mismo. Y en consecuencia, se examinará por la Corte en cada oportunidad mediante la aplicación de un escrutinio constitucional riguroso. Sentencia C-987 de 1999. Esta corporación considera que esos diversos entendimientos permiten precisar el significado de la noción del sujeto activo y el alcance del mandato del artículo 338 de la Carta, según el cual los actos que crean los tributos deben precisar el sujeto activo del impuesto. En efecto, conforme al anterior análisis y de acuerdo a ciertas distinciones elaboradas por la doctrina tributaria, es posible atribuir tres significados a la noción de sujeto activo de un tributo. Así, de un lado, es posible hablar del sujeto activo de la potestad tributaria, que es la autoridad que tiene la facultad de crear y regular un determinado impuesto. De otro lado, es posible hablar del sujeto activo de la obligación tributaria, que es el acreedor concreto de la suma pecuniaria SIC, en que, en general, se concreta el tributo, y quien tiene entonces la facultad de exigir esa prestación. Y finalmente, podemos hablar del beneficiario del tributo, que es la entidad que finalmente puede disponer de estos recursos. Sentencia C-883 del 2011. En múltiples oportunidades, esta corporación se ha pronunciado en relación con la amplia libertad de configurar que le asiste al legislador en materia tributaria para la creación, modificación y suspensión de excepciones y beneficios tributarios. En punto a este tema, ha señalado la Corte que la potestad de regular la política tributaria de conformidad con los fines del Estado ha sido confiada ampliamente al legislador. Que de conformidad con esta amplia libertad de configuración de la materia, el legislador no solo puede definir los fines, sino también los medios adecuados e idóneos de la política tributaria. Existe una presunción de constitucionalidad sobre las decisiones que el legislador hace sobre política tributaria y corresponde una pesada carga argumentativa para demostrar lo contrario. Que esta potestad del legislador puede ser usada ampliamente para la creación, modificación, regulación o supresión de tributos. Que no obstante la amplia libertad de configuración del legislador en la materia, esta debe ejercerse dentro del marco constitucional y con respeto de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. Y que la potestad del legislador tiene como correlato la obligación de tributar y el respeto de los principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad. Sentencia C-903 del 2011.
En esta providencia, el Tribunal de Cierre Constitucional fijó la siguiente regla. El legislador está facultado por la Constitución para fijar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales en el ejercicio de la tributación impositiva. Lo que no le está permitido al legislador es fijar la tasa impositiva, la administración, el recaudo o el control del mismo, pues los impuestos de las entidades territoriales gozan de protección constitucional. Está clara diferenciación sobre lo que hace parte de las facultades del legislador y lo que rebasa de estas facultades en materia impositiva departamental o municipal, encuadra en el marco trazado por la Constitución sobre el concepto de autonomía de las entidades territoriales. Sentencia 833 del 2013. De ahí que resulten inadmisibles las amnistías generalizadas desprovistas de una justificación suficiente. Corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad e igualmente que la afectación de que ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Allí donde el legislador no aporte tal justificación, en todo caso corresponde a la Corte examinar la constitucionalidad de la medida para la cual ha empleado el test de razonabilidad o principio de proporcionalidad. Sentencia C-448 del 2020. En referencia a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 6 y 7 del decreto 678 del 2020, subraya la importancia del principio de elegibilidad tributaria y la autonomía limitada de las entidades territoriales en esta materia, reiterando que cualquier medida que afecte los tributos debe ser establecida para las asambleas departamentales o consejos municipales dentro del marco de la Constitución y las leyes. Asimismo, dispuso. La Corte precisó que el principio de autonomía territorial no se limita a la dirección política de las entidades territoriales, sino que implica su capacidad para gestionar sus propios intereses, lo que se concreta en un poder de dirección administrativa. Este poder incluye derechos fundamentales como gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como participar en las rentas nacionales. La Corte también destacó que aunque las entidades territoriales no gozan de soberanía fiscal, son autónomas para decidir sobre el establecimiento o supresión de impuestos de carácter local y para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos. Por lo tanto, la exigencia de obtener un concepto previo favorable del Ministerio de Hacienda para establecer regímenes especiales de tributación vulnera la autonomía de las entidades territoriales, ya que limita su capacidad para planificar y organizar sus actividades en aras del cumplimiento de sus funciones. Que las estrategias de recaudo tributario de que trataban dichas disposiciones pertenecían al fuero de autonomía de las respectivas entidades territoriales, por lo que ambos artículos reprobarían los juicios de necesidad y de no contradicción con la Constitución. Sentencia 147 del 2021. Esta sentencia reafirma que el artículo 338 de la Constitución establece que los elementos esenciales del tributo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Además, aclara que las tasas y contribuciones especiales, aunque pueden ser fijadas por las autoridades, deben cumplir con los fines constitucionales previstos para los tributos en específico. Por lo tanto, las sanciones no son elementos esenciales del tributo. De acuerdo con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-448 del 2020 del 15 de octubre del 2000, doctora Cristina Pardo Schlesinger, en la cual estudió la constitucionalidad del decreto legislativo 678 del 2020, el Alto Tribunal reconoce que las entidades territoriales se encuentran facultadas para establecer beneficios tributarios, incentivos para el pronto pago de obligaciones, condonaciones o alivios de las obligaciones de naturaleza tributaria y estrategias de recaudo de su propia cartera. Esta facultad de las entidades territoriales para establecer beneficios tributarios está dada por el ordenamiento jurídico, tal como lo reconoce la Corte en los siguientes términos. La facultad que las entidades territoriales tienen para el recaudo de sus tributos propios, rentas de fuentes endógena, no surge del decreto 678, sino del ordenamiento jurídico ordinario. Justamente,
En tratándose de la tributación territorial de fuente endógena, aunque la jurisprudencia ha reconocido que la Constitución faculta al legislador para fijar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales en el ejercicio de la atribución impositiva del impuesto. Lo que no le está permitido al legislador es fijar la tasa impositiva, la administración al recaudo o el control del mismo. En este orden, entre las diferentes estrategias de recaudo de su propia cartera fiscal, las entidades territoriales tienen la potestad facultativa o discrecional de prever el diferimiento en el pago de los impuestos de fuente endógena y o establecer incentivos para el pronto pago de dichas obligaciones. Artículo 7º. Todo ello conforme con la prohibición de la Constitución le impone al legislador para conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Artículo 294. Sin que para ninguna de tales estrategias requieran de autorización legislativa, ni mucho menos estén sujetas al establecimiento legislativo sobre las condiciones de tales gracias. Cuestión está que, por supuesto, no se opone a la atribución de responsabilidades con ocasión de una estrategia de recaudo que derive en el detrimento patrimonial del Estado. Finalmente, el Consejo de Estado, frente a los principios de legalidad y certeza tributaria en materia de excepciones, señaló en sentencia del 9 de marzo del 2017, radicación 11-001-03-27-000, 2012-00042-01, 19-7-15, las excepciones tributar las creadas por el legislador al hacer parte de las manifestaciones de la política fiscal, también están cobijadas por los principios de legalidad y certeza, de tal forma que los elementos principales de cualquier excepción deben estar definidos previamente por el legislador, las asambleas o consejos, en los términos de los artículos 150, numerales 10, 12 y 138 de la Constitución. Así lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-748 del 2009. Esta corporación en reiteradas oportunidades ha establecido que así como el legislador goza de amplia potestad de configuración normativa para establecer tributos y definir sus elementos esenciales, es natural que de la misma forma goce del poder suficiente para consagrar beneficios tributarios por razones de política económica o para realizar la igualdad real y efectiva de materia fiscal. Unidad de materia. El proyecto de ordenanza 022 del 2025 se compone de un título, marco legal y un articulado. En cuanto al título, el proyecto de ordenanza se titula Proyecto de ordenanza 022 del 2025, por medio de la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores. En cuanto al marco legal, se invocan las normas de rango constitucional como los artículos 286, 287, 300, numeral 4, 305, numerales 2, 4 y 338 de la Constitución Política y demás normas concordantes o complementarias. En cuanto al articulado contenido en la parte dispositiva, se compone de 4 artículos que son abiertamente coherentes con el título. Aunado a lo anterior, la exposición de motivos es consecuente con el contenido del proyecto de ordenanza. Todo lo esbozado conduce a concluir que el proyecto de ordenanza cumple con la unidad de materia de que trata el artículo 96 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 95 de la Ordenanza número 001 del 2024. Análisis de conveniencia. Para este diputado resulta conveniente que la corporación imparta trámite y aprobación con las modificaciones adicionales y o ajustes que surjan en los debates al presente proyecto de ordenanza, toda vez que tiene como propósito fundamental la normalización de la alta cartera existente por concepto del impuesto sobre vehículos automotores, permitiéndole a los contribuyentes liquidar una tasa de interés moratorio reducida en el momento de realizar el pago de las obligaciones adeudadas del impuesto sobre vehículos automotores, así como la reducción de las sanciones en el siguiente escenario. Primero, si se realiza el pago de la obligación tributaria desde el 1 de enero al 30 de abril del 2026, deberán presentar la declaración y efectuar el pago del 100% del impuesto o obligación principal, del 10% de las sanciones determinadas debidamente actualizadas y del 10% de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago efectivo. Segundo, si se realiza el pago entre el 1 de mayo hasta el 31 de agosto del 2026,
deberán presentar la declaración y efectuar el pago del 100% del impuesto u obligación principal, del 30% de las sanciones determinadas debidamente actualizadas y del 30% de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago efectivo. Tercero, si se realiza el pago entre el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2026, deberán presentar la declaración y efectuar el pago del 100% del impuesto u obligación principal, del 50% de las sanciones determinadas debidamente actualizadas y del 20% de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago efectivo. Estos beneficios también aplicarían para los deudores de obligaciones tributarias que tengan acuerdos de pago, quienes podrán acogerse en el saldo insoluto a la reducción de la tasa de interés moratorio y sanciones previstas en el presente artículo, siempre que se efectúe el pago de la totalidad de la obligación objeto del acuerdo en los términos y condiciones establecidas en esta disposición, como lo es el saldo insoluto, permitiendo así la depuración de cartera. Blanquita, ¿me regala sonido, por favor? Me permito repetir nuevamente el punto 1. Se realiza el pago de la obligación tributaria desde el 1 de enero al 30 de abril del 2026. Deberá presentar la declaración y efectuar el pago del 100% del impuesto o obligación principal, del 10% de las sanciones determinadas debidamente actualizadas y del 10% de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago efectivo. Segundo, si se realiza el pago entre el 1 de mayo hasta el 31 de agosto del 2026, deberán presentar la declaración y efectuar el pago del 100% del impuesto y obligación principal, del 30% de las sanciones determinadas debidamente actualizadas y del 30% de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago efectivo. Tercero, si se realiza el pago entre el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2026, deberán presentar la declaración y efectuar el pago del 100% del impuesto u obligación principal, del 50% de las sanciones determinadas debidamente actualizadas y del 50% de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago efectivo. Estos beneficios también aplicarían para los deudores de obligaciones tributarias que tengan acuerdos de pago, quienes podrán acogerse en el saldo insoluto a la reducción de la tasa de interés moratoria y sanciones previstas en el presente artículo, siempre que efectúen el pago de la totalidad de la obligación objeto del acuerdo, en los términos y condiciones establecidos en esta disposición, como lo es el saldo insoluto, permitiendo así la depuración de cartera. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si bien esta disposición regirá a partir de la fecha que se sancione y publique la ordenanza, en virtud del principio de favorabilidad aplicaría a obligaciones vencidas que aún no se hayan liquidado ni pagado.
Cabe recordar que este principio aplica en el sistema sancionatorio tributario colombiano, tal como señala el parágrafo 5º del artículo 640 del Estatuto Tributario Nacional, el cual establece la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Lo expuesto implica que se pueda aplicar una norma que sea más beneficiosa para el contribuyente, así sea posterior a la ocurrencia del hecho sancionatorio. Esto lo ha ratificado el Consejo de Estado en sentencia del 25 de abril del 2018, expediente 23.289, indicando que, abro comillas, el principio de favorabilidad, cuando es aplicable en materia sancionatoria administrativa, constituye un imperativo constitucional y por ende bien puede ser aplicado a la solicitud de parte o de oficio para la autoridad juzgadora competente, cierro comillas. De esta manera se observa que la reducción de la tasa de interés moratorio y las sanciones definidas en los procedimientos administrativos de fiscalización o mediante acto administrativo independiente tienen un fundamento legal y jurisprudencial para adoptarse en el departamento como estrategia para la gestión de la cartera morosa, ya que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con las obligaciones tributarias vencidas, evitando de esta manera un incremento mayor a los intereses causados, así como la aplicación de medidas cautelares coactivas como el embargo y secuestre de sus bienes. En este sentido, tener presente que la conveniencia no ha de ser entendida únicamente desde el marco normativo y legal y la normalización de carteras, sino también un plan estratégico para el fortalecimiento de las finanzas del departamento, tal como se explica en la exposición de motivos así. Plan estratégico para el fortalecimiento de las finanzas del departamento. El departamento de Casanare avanza en la implementación de un plan estratégico para el mejoramiento de los ingresos del departamento que propone como misión, abro comillas, gestionar de manera transparente y eficiente los recursos financieros del departamento, garantizando el cumplimiento de los programas y proyectos trazados en el plan de desarrollo, oportunidades para Casanare, así como la sostenibilidad fiscal del departamento de Casanare, cierro comillas. Y como objetivos estratégicos, 1. Incrementar el recaudo tributario en un 25% durante las vigencias fiscales 2025, 2026 y 2027. 2. Racionalizar el gasto de funcionamiento de tal manera que el ahorro logrado apalanque nuevas acciones de inversión social. Igualmente incluye acciones específicas a desarrollar para cada renta y en este caso para el impuesto de vehículos automotores. Es lograr a través de incentivos recuperar en parte la cartera existente del mismo y disminuir el riesgo de prescripción de la misma. Otros factores que presionan a la administración departamental a implementar el plan estratégico para el fortalecimiento de los ingresos y la racionalización del gasto es la disminución evidente de algunas fuentes importantes de financiación del plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo, oportunidades para Casanare 2024-2027 y de otra parte el incremento del pasivo, específicamente el pasivo pensional en aplicación a modificaciones normativas en el cálculo actuarial del mismo. Disminución de recursos para la financiación del Plan de Desarrollo, oportunidades para Casanare 2024-2027. La Administración Departamental de Casanare avanza en la implementación de estrategias para lograr el mejoramiento de sus finanzas teniendo en cuenta el alto monto de la cartera que existe en materia de impuestos sobre vehículos automotores con el riesgo de prescripción de las acciones de cobro. Mediante el establecimiento de incentivos consistente en la reducción de intereses y sanciones, la Gobernación de Casanare busca facilitar al contribuyente moroso sanear sus deudas en materia de impuesto de vehículos, minimizar el riesgo de prescripción y mejorar el comportamiento de recaudo del tributo. Análisis del impacto fiscal. A la fecha, el departamento cuenta con un inventario de 54.446 vehículos automotores activos obligados. De ese total, el 60.84%, es decir, 33.127 vehículos, corresponden a motocicletas y motocarros, mientras que el 39.16% restante, 21.319 vehículos, corresponden a carros. Ese inventario ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años. La Gobernación de Casanare presenta con corte al 30 de abril del 2025 una cartera correspondiente al impuesto sobre vehículos automotores que asciende a la suma de 39.785.655.274 pesos moneda corriente, conformada así. La suma de 14.700.197.352 pesos moneda corriente, correspondientes al 36.95% de la cartera, es el impuesto
el 35.08% por la suma de 13.957.948.515 pesos moneda corriente, corresponden a sanción, y la suma de 11.127.509.407 pesos de intereses, que equivalen al 27.97%. El otorgamiento de los beneficios tributarios a que alude el proyecto de ordenanza en sí no afecta a las metas de recaudo del marco fiscal de mediano plazo. Por el contrario, fortalece el recaudo especialmente de cartera de difícil recuperación, recursos que ayudarán al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027, oportunidades para Casanare. Las amnistías y condonaciones. A continuación, hacemos referencia a la diferenciación que hace la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial adscrita al Ministerio de Hacienda mediante concepto número 2, 2024-05-5192, entre las excepciones tributarias, amnistías y condonaciones, al cual va a ser fundamental para el siguiente acápite, donde se sustenta mediante conceptos la viabilidad de la medida planteada por la Administración Departamental como complemento de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan la viabilidad de excepciones tributarias, las cuales obedecen, en palabras de la Corte Constitucional, a un mecanismo de contribución al financiamiento de los gastos e inversiones del departamento. A. Las excepciones tributarias. Las excepciones hacen la relación directa a determinados elementos subjetivos de una parte y objetivos de otra, que conforman el hecho generador, pero cuyo acaecimiento impide el nacimiento de la obligación establecida al interior de la norma tributaria. De tal manera, aunque la actividad o negocio que adelanta o realiza el contribuyente se encuentre cubiertos dentro del ámbito del hecho generador del respectivo gravamen, la ley fija determinadas condiciones, fenómenos o parámetros que enervan el nacimiento de la obligación tributaria a favor del sujeto pasivo cobijado dentro del supuesto por ella establecido. Sobre las excepciones ha expresado la Corte Constitucional: si bien la excepción supone la concesión de un beneficio fiscal, no tiene el carácter de un medio extintivo extraordinario de la obligación tributaria. La excepción se refiere a ciertos supuestos objetivos o subjetivos que integran el hecho imponible, pero cuyo acaecimiento enerva el nacimiento de la obligación establecida en la norma tributaria. Gracias a esta técnica desgravatoria, con criterios razonables y de equidad fiscal, el legislador puede ajustar y modular la carga tributaria definida previamente a partir de un hecho o índice genérico de capacidad económica, de modo que ella consulte atributos concretos del sujeto gravado o de la actividad sobre la que recae el tributo. Se concluye que la excepción contribuye a conformar el contenido y alcance del tributo y que no apareja su negación. De lo expresado por esta alta corporación, podemos afirmar que las excepciones no son en sí mismas consideradas como un medio de extinción de la obligación tributaria, ni mucho menos como un saneamiento a una condonación de las deudas tributarias. No poseen efectos retroactivos, es decir, que no se puede considerar sobre obligación ya causada, de forma que sus efectos son ex nunc a futuro, ya que constituyen una figura encaminada a enervar el nacimiento de la obligación tributaria. Son entonces prerrogativas propias de las políticas económicas y tributarias de la entidad territorial y deben ser adoptadas por el órgano con poder tributario. Deben corresponder a criterios razonables y de equidad fiscal y, dado su carácter excepcional, corresponden a la autoridad que las decrete justificar los criterios y fundamentos en los cuales radica el beneficio fiscal. De tal manera, las excepciones pueden ser entonces denominadas como herramientas o instrumentos mediante las cuales el sujeto activo de la potestad tributaria, en ejercicio de su facultad impositiva, determina el alcance y contenido del tributo objeto de las mismas, fundado en diversas razones como las cualidades especiales del sujeto pasivo, determinadas actividades económicas, entre otras. Así pues, como lo señala la Corte Constitucional, a partir de su misma definición, toda excepción del impuesto comporta que alguien sea excluido de antemano y por vía general del deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado. De lo que se destaca para este caso que se trata de la exclusión de manera anticipada por parte del órgano con facultades impositivas de un conjunto de sujetos del ámbito de hecho generador del impuesto.
B. Las amnistías y condonaciones. En cuanto a las amnistías y condonaciones, se tiene que, a diferencia de las excepciones, aquellas son un evento extintivo de la obligación, en el cual lo que efectivamente se presenta es la condonación o remisión de una obligación tributaria preexistente, por lo que, a diferencia de las excepciones, los sujetos que se ven beneficiados con la amnistía no han sido previamente exonerados del pago del tributo, sino que con posterioridad al nacimiento de la obligación y encontrándose pendiente el cumplimiento de esta, se les condona el pago de los valores que estaban obligados a cancelar por concepto de sanciones y o intereses. No obstante, esta condonación o remisión ha de suponer el cumplimiento por parte del obligado de ciertos requisitos, de manera que para poder acceder a los beneficios ha de encontrarse dentro de los supuestos de hecho consagrados en la norma que los concede. Al decidir que la Corte Constitucional la expresión amnistías alude a un resultado final que se predica del contribuyente que obtiene del Estado el finiquito de sus obligaciones fiscales hasta la fecha de incumplidas, luego de allanarse a las condiciones pecuniarias y de otro orden que para el efecto establece la ley. En consecuencia, mientras las excepciones operan de manera anticipada, evitando que se genere o se perfeccione el gravamen, en el caso de la amnistía se condona una obligación tributaria causada con anterioridad y por ende exigible. Entonces, si las amnistías son la remisión o condonación de la obligación, debe decirse que éstas se tratan de una suma de un modo extintivo de las obligaciones, consistente en el perdón de la deuda, perdón que por todo lo expuesto considera este diputado. Es conveniente dar trámite y aprobación al presente proyecto de ordenanza, precisando que su contenido puede ser ajustado o modificado de acuerdo con los aportes, observaciones y o recomendaciones que se presenten durante el desarrollo de cada uno de los debates. 2. Modificaciones y adiciones propuestas. Este diputado ponente no encuentra ningún aspecto del proyecto de ordenanza 022 del 2025 que deba ser objeto de algún ajuste a modificación previa a su primer debate. 3. Anexos. El proyecto de ordenanza cuenta con los siguientes anexos. 1. Acta COTFIS número 021 del 26 de junio del 2025 con 12 folios. 2. Memorando número 105 del 6 de junio del 2025, Dirección de Rentas, un folio. 3. Concepto DAF, Ministerio de Hacienda, 16 de octubre del 2024, 6 folios. 4. Concepto Jefe de Oficina Asesora Jurídica, 15 de noviembre del 2024, 5 folios. 5. Memorando número 0377, Recorte Presupuestal, 09 de junio del 2025, Dirección de Planeación, 2 folios. 6. Certificado pasivo pensional Secretaría de Hacienda Departamental, 9 de junio del 2025, 2 folios. 7. Documento técnico Secretaría de Hacienda del 25 de junio del 2025, 8 folios. 4. Proposición. Como consecuencia de todo el análisis realizado del proyecto de ordenanza 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción de intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores, solicito a los miembros de esta comisión accidental, mediante resolución 110 del 2025, la aprobación del proyecto de ordenanza en primer debate. Cordialmente, Juan Fernando Mancipe Pérez, diputado de la Asamblea Departamental de Casanare. A continuación, doy lectura con el articulado. Yopal. La Honorable Asamblea Departamental de Casanare, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 286, 287, 300, numeral 4, 305, numerales 2 y 4, 338 de la Constitución Política y demás normas concordantes o complementarias, ordena. Artículo primero, conceder beneficios tributarios a los sujetos pasivos, entiéndase personas naturales o jurídicas, contribuyentes o responsables del impuesto sobre vehículos automotores administrado por el Departamento de Casanare, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a las vigencias anteriores, en donde el contribuyente se acoge a dicha medida, por el cual accederán únicamente con relación a las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables a las siguientes condiciones de pago. 1.
Del 1 de enero al 30 de abril del 2026 se pagará el 100% del impuesto y solo el 10% de sanciones e intereses moratorios aplicables. 2. Del 1 de mayo al 31 de agosto del 2026 se pagarán el 100% de impuestos y solo el 30% de sanciones e intereses moratorios aplicables. 3. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2026 se pagarán el 100% del impuesto y sobre el 50% de sanciones e intereses moratorios aplicables. Parágrafo primero. Para acceder a los beneficios tributarios señalados en el presente artículo es requisito pagar el impuesto sobre el vehículo automotor correspondiente a la vigencia fiscal en la que se acoge el beneficio. Parágrafo 2. Estas medidas son aplicables incluso para aquellas obligaciones pendientes de pago del impuesto sobre vehículos automotores correspondientes a las vigencias anteriores, en donde el contribuyente se acoge a dicha medida en cualquiera de sus etapas de fiscalización y o cobro coactivo. El pago total de estas obligaciones dará lugar a la terminación de los respectivos procesos cuando a ello hubiere lugar. Artículo 2. Los beneficios tributarios de que trata el artículo 1 de la presente ordenanza serán aplicados en caso que el proceso se encuentre en acuerdo de pago. Artículo 3. El gobernador de Casanare quedará autorizado para realizar dentro de los 60 días siguientes todos los actos y procedimientos necesarios con el fin de perfeccionar el desarrollo que conlleve la aplicación de los beneficios tributarios aprobados mediante la presente ordenanza. Artículo 4. La presente ordenanza rige a partir de su publicación y derogación todas las disposiciones que le sean contrarias, dadas en el recinto de la Asamblea Departamental Casanare a los días de 2025 presentado por. Ha sido leído el articulado, así como la respectiva ponencia del honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez. Gracias, señor secretario. Entonces, tiene la palabra el señor ponente. Gracias, honorable presidente. Simplemente para reafirmar el compromiso con este proyecto de ordenanza y para invitar a esta honorable comisión accidental designada para darle trámite a este proyecto de ordenanza, que por favor nos acompañen con su voto positivo para darle, como lo hemos dicho, garantías al pueblo casanareño, especialmente en este tema de alivios tributarios. Y ahora, si me lo permite, señor presidente, que por favor tome el uso de la palabra el gobierno departamental. Claro que sí, señor presidente. Entonces tiene el uso de la palabra el gobierno departamental, doctora Gloria. Muy buenas tardes. Gracias, honorables diputados. Gracias, honorable diputado Mancipe, diputado Antolines, diputado Germán Pinzón, por todo el esfuerzo que han hecho ante este proyecto de ordenanza tan importante para la gobernación de Casanare, que se enfoca principalmente en el saneamiento de las finanzas del departamento. Nosotros, como Secretaría de Hacienda, tenemos un proyecto que se llama Fortalecimiento de las Finanzas. En ese fortalecimiento de las finanzas necesitamos hacer esta depuración en el tema de vehículos, impuesto bastante importante para el departamento de Casanare, como lo dijo el diputado Juan Fernando Mancipe, donde invitaba y reiteraba nuevamente a todos los casanareños nacidos y por adopción a matricular sus carros en el departamento de Casanare, porque de esa manera fortalecemos las finanzas del departamento. Hemos visto a través de los años que el departamento y los departamentos de Colombia, muchos municipios después de la pandemia hicieron amnistías tributarias, alivios o beneficios, como lo queramos llamar, que beneficiaron a la población que en su época no pudo pagar muchos de los impuestos. Así pasa en Casanare. La población, más de 26,000 personas en este momento adeudan al departamento de Casanare, donde un 60% aproximadamente son motos y un 40% aproximadamente son dueños de vehículos. Entonces es un proyecto muy importante porque realmente beneficia a los casanareños que en su época, porque si nosotros vemos las estadísticas desde antes de pandemia y sobre todo en la época de pandemia, año 2020 y 2021, se empezó a retrasar la gente en sus impuestos. Entonces es una forma de reactivar la economía y permitirle al departamento de Casanare sanear ese tema financiero que tenemos
también como hallazgo de la Contraloría, y es depurar todas las deudas que el departamento tiene en el tema de vehículos. Y qué mejor que con esta herramienta que hoy ustedes que están en cabeza de este proyecto de ordenanza, que fue la comisión accidental que se creó, pues le permitan a esos casanareños nacidos y por adopción tener esta herramienta tan importante que es alivios tributarios, beneficios tributarios, que va a quedar unos recursos en circulante en todas las personas que deben los impuestos. Nosotros solo prácticamente estamos mirando el tema que nos paguen los impuestos, y en las sanciones de intereses de mora tenemos gradualmente esos descuentos que ustedes han reiterado en el proyecto, en la ordenanza y en la exposición de motivos. Son muchos los factores que nos trajeron en este momento para hacer este proyecto de ordenanza, que es el fortalecimiento de las finanzas, el hallazgo de la Contraloría, el que el departamento de Casanare no ha hecho esto en el transcurso de los años, que pasó la época de la pandemia y no logramos obtener ningún beneficio para los casanareños nacidos o por adopción, y que también nos permite financiar el plan de desarrollo que todos los casanareños tuvieron a bien en su momento aportar, y ustedes como diputados aportaron a ese plan de desarrollo oportunidades para Casanare, porque son muchos los recortes que se han hecho en el tema de regalías, recortes en el tema del FOMPED, de deber 220.000 millones de pesos, terminamos debiendo hacia diciembre del año pasado 440.000 millones de pesos. Entonces, todo esto nos permite sanear ese tema de las finanzas del departamento, en sanear el pasivo pensional, en permitirnos que se cumpla ese plan de desarrollo que ustedes tuvieron a bien aprobar a través de la ordenanza 08. El impuesto de vehículos, hasta el momento de lo que habíamos presupuestado, tenemos, voy a hablarles un poquito del impacto fiscal de lo que representa para de una vez salir del tema financiero. Nosotros habíamos presupuestado un recaudo para esta vigencia de 14.500 millones de pesos. Ya llevamos un recaudo a la fecha aproximadamente en septiembre de 16.000 millones de pesos. Esfuerzo que se hace todos los días para que todos se pongan al día con el tema del impuesto de vehículos. El parque automotor del departamento de Casanare está conformado por 54.446 vehículos activos, de los cuales motos, motocicletas y motocarros son 33.127, carros. Tenemos el saldo que corresponde a la aplicación en las tarifas 16.776, que se le aplica la tarifa del 1.5, 3.653 que se le aplica la tarifa del 2.5 y 890 camionetas donde se le aplica la tarifa del 3.5. La cartera por edades, tenemos una cartera menor de un año. En impuestos deben aproximadamente 5.000 millones de pesos, en sanciones 1.500 millones de pesos, en intereses de mora 484 millones de pesos. En la cartera en mora de 1 a 5 años tenemos aproximadamente 7.000 millones de pesos, de los cuales sanciones son 5.483, intereses de mora 4.197 millones de pesos. En la cartera en mora de mayor de 5 años tenemos 2.893 millones de pesos, valor en la sanción 6.977 millones de pesos y valor en intereses 6.447 millones de pesos. Entonces tenemos deudas de un año por aproximadamente 7.000 millones de pesos, deudas de 1 a 5 años, un total de 16.000 millones de pesos, y deudas mayores a 5 años también de aproximadamente 16.000 millones de pesos, para un total a 30 de septiembre de deuda de aproximadamente 39.785 millones de pesos. ¿Qué queremos con este proyecto de ordenanza? Que estas aproximadamente 26.000 personas, que son las que le deben al departamento de Casanare, que equivalen a 30 y casi 40.000 millones de pesos, empecemos a hacer ese saneamiento, que le demos la oportunidad a los casanareños nacidos o por adopción, que se pongan a paz y salvo con el departamento de Casanare.
El impuesto se cobraría en su totalidad, como ya ustedes lo reiteraron en el estudio que hicieron, y el valor de la sanción y los intereses se hace de manera gradual. De enero a mayo, a abril, tenemos 100% del impuesto, 90% de descuento, solo pagan el 10% en lo que corresponde a sanciones e intereses. Otros 4 meses dividimos el proyecto en tres etapas, de a 4 meses. El primer periodo, que corresponde a los primeros 4 meses, se le hace un descuento del 90%. El segundo periodo del 70% y el tercer periodo un 50%. Esa sería la propuesta que se va a aprobar el día de hoy con la venia de ustedes, diputados que integran la Comisión Accidental y que hicieron el esfuerzo de hoy estarnos acompañando en este proyecto tan importante. El impacto fiscal para el departamento de Casanare es positivo porque, por un lado, saneamos las finanzas del departamento, por otro lado, cumplimos con unos indicadores en el tema del plan de desarrollo por el recaudo que se va a hacer. De esa cartera que yo les digo que son aproximadamente 40.000 millones de pesos, pues aspiramos que así sea, entre unos 5.000 y 10.000 millones de pesos pueda recoger el departamento de Casanare y que entra en beneficio al aporte del cumplimiento del plan de desarrollo en sus diferentes metas. Para este año, cada año, a partir del 2022, se han matriculado carros nuevos y motos por aproximadamente 4.500 vehículos. Para este año nosotros ya llevamos 5.594 vehículos, entonces hemos visto cómo la gente ha ido haciendo conciencia de matricular sus carros en el departamento de Casanare, y obviamente que tenemos un gran reto en toda la Secretaría de Hacienda, y es seguir incentivando, porque realmente esto es lo que representa las rentas del departamento, poder tener esos recursos para las diferentes inversiones que necesita la comunidad y que ustedes en muchas mesas de trabajo han solicitado recursos. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener unos de 5.000 a 10.000 millones de pesos, aspiramos a recoger. Ese sería el impacto fiscal positivo que tendría este proyecto de ordenanza. En la medida que contemos con el beneplácito de ustedes, los diputados, y que en plenaria logremos culminar este proyecto de gran importancia para el departamento de Casanare. Le doy la palabra al doctor Johnny Silva para que nos haga toda la contextualización en el tema del aporte jurídico y legal de este proyecto de ordenanza. Doctor Johnny, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable diputado. Cordial saludo a toda la Duma y especialmente a ustedes, miembros de esta comisión incidental, y que han hecho, como dice la señora secretaria de Hacienda, todo ese esfuerzo con el propósito de que saquemos adelante esta iniciativa. En lo legal, bueno, decir que fue suficientemente sustentado lo legal en la exposición que hizo el señor ponente, y pues acudimos a todo lo que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia. Se citó el artículo 286, el 287, el 300 en lo que tiene que ver con las competencias de las asambleas, el 305 las atribuciones del señor gobernador, y nuestro artículo que es el centro neural de todo lo que tiene que ver con lo tributario, que es el artículo 338. En cuanto al tema legal, es decir, la ley, tenemos pues que la ley 488 de 1998 creó el impuesto sobre vehículos automotores,
sustituyendo el de circulación y tránsito y el viejo impuesto de timbre sobre vehículos, y le entregó desde entonces la administración y control de este tributo a los departamentos y al Distrito Capital. Este es un impuesto, como seguramente me han escuchado decirlo en oportunidades anteriores acá, bastante sui generis, porque la base de datos de obligados la tiene el RUN y nos la reporta anualmente. La tarifa nos la establece anualmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por último las bases gravables, es decir, el valor de cada uno de los vehículos, especialmente los usados, no lo hace el Ministerio de Transporte. Entonces, lo que nos queda reservado a nosotros es, bajo esa amalgama de entidades del orden nacional, administrar el tributo. Y precisamente en ese régimen de administración, entonces aparece, obviamente, la Asamblea Departamental, y tenemos que traer a colación el artículo 5 de la Ley 2200, y específicamente en lo que tiene que ver con el numeral 6, que dice que, le corresponde, los departamentos están regulados en determinadas materias conforme al régimen normativo específico, numeral 6, en la creación y en modificación de tributos del orden departamental, que por ley de su creación, sin perjuicio de la competencia de las asambleas departamentales, para administrar los recursos y establecer dentro de su departamento los tributos de carácter departamental establecidos por ley anterior. Es decir, efectivamente, está dentro de la competencia de ustedes hacer lo que a bien están haciendo hoy, y es que estemos debatiendo este proyecto tan importante, como dijo la señora secretaria, para el saneamiento de las finanzas del departamento. Miren que nosotros tenemos una estructura tributaria bastante rara porque en lo que corresponde a cómo nos toca a los de a pie, digo yo, es básicamente con el impuesto sobre vehículos automotores. Ya tenemos más de 60.000 obligados en nuestro departamento. En tanto que los otros impuestos, los grandes, pues los pagan las cerveceras, los señores de los licores, los señores de la gasolina, los señores que comercializan el tabaco y demás. Y para el de a pie, que no es de a pie porque tiene carro o moto, ¿sí?, es este impuesto. Y el otro es el que corresponde a los inmuebles en lo que tiene que ver con el impuesto de registro. Entonces, nuestro estatuto de rentas, y ustedes lo citaban cabalmente en la ponencia, que tiene todo el régimen de sanciones y multas y también lo de beneficios tributarios. Trajimos también a colación, y se explicó a nivel de buen detalle en la exposición de motivos, y lo reiteraron en la ponencia, la sentencia C511 de 1996, la C987 del 99, la C833 de 2013 y la C488 del año 2000, que fue la que se emitió en plena pandemia. Todas esas jurisprudencias, cogida una acápites de cada una de ellas, nos lleva a concluir, como bien lo explicaba el autor del proyecto, que fue el doctor Andrés Porras, quien hoy ya está ejerciendo otro cargo público en otra dependencia departamental y no nos acompaña hoy, pero fue el de la iniciativa. Cada una tiene lo suficiente para que tengamos la seguridad jurídica
de que así como lo han hecho otros departamentos y otros municipios, le entreguemos este beneficio tan importante a nuestros contribuyentes y a nuestros conciudadanos. Lo más importante, tal vez de las tres, es la sentencia C-488 que dio por finalizada la vida jurídica del decreto 643 emitido en plena pandemia, que buscaba beneficiar a todos los deudores morosos de los impuestos, tasas y contribuciones. Y es que allí dijo que en esencia, frente a la crisis que se estaba viviendo, no era tanta competencia del señor presidente de la República a través de su decreto legislativo haber hecho o haber impuesto ese beneficio a los tributos, sino que era más de competencia de las entidades públicas territoriales y específicamente en las corporaciones públicas, para ser exactos, consejos y asambleas. Ya la doctora hizo precisa observación sobre el tema de que se nos hace necesario y urgente sanear la cartera. Tenemos una altísima cartera de más de 30.000 millones de pesos que seguramente suma la cartera de más de 4 años, y eso es de altísimo riesgo para las finanzas del departamento. Entonces, adicionalmente nos está costando, nos está generando mayor costo administrativo, porque si bien es cierto buscamos cobrar el tributo que alguien debe por una Toyota y de pronto nos debe 6, 7 millones de pesos, es el mismo trabajo que tenemos que hacer detrás del campesino que debe por su motocicleta 300 o 400 mil pesos. Acá está con nosotros la doctora Diana, nuestra nueva directora de cobro coactivo, y ella sí que bien conoce estos asuntos. Lo otro es lo relacionado con el informe final de auditoría de la Contraloría, vigencia 2024, y en otras palabras, hablando con los auditores en su momento, decían: ¿ustedes qué hacen llevando una cartera de difícil recaudo y no están adelantando ningún tipo de estrategia en procura de sanearla o rescatarla en alguna medida? Y muy informalmente tocamos en su momento la posibilidad de lo que estamos planteando hoy ante ustedes, y estaban de acuerdo que efectivamente esa era una forma muy efectiva para normalizar cartera. Yo quiero detenerme en otro punto que no recuerdo si la doctora lo señaló, y es el horizonte de recaudo que nos planteamos. Nosotros fuimos seguramente un poco conservadores, y quiero pensar que así es, y pensamos en que en cada uno de los 3 momentos del beneficio, en aquel donde aplicamos 90% de descuento, en el otro el 70% y por último el 50%, únicamente se recaude un 15% del saldo insoluto una vez aplicado el descuento correspondiente. Entonces, si se nos diera esa fórmula, muy seguramente en el primer rango, que es el del 90%, iríamos a recaudar unos 2.500 millones, de 2.500 a 2.600 millones de pesos. En el siguiente, seguramente unos 3.500 millones de pesos, y por último unos 4.000 millones de pesos, lo que sumado nos daría por lo menos 10.000 o más millones de pesos de esos casi 40.000 millones que nos están adeudando. Adicionalmente,
una vez hagamos los ejercicios finales, vencido el plazo último para acogerse al beneficio, esa cartera se va a reducir en gran medida. Y entonces, si bien es cierto, en este momento la proyección de recaudo representa más o menos el 30% de la cartera, porque son 10.000 de 40.000, 25%, perdón, muy seguramente al final del ejercicio matemático va a representar más de ese 25%. Ya se citó, bueno, lo que tiene que ver entre diferencias entre exenciones tributarias y amnistías o condonaciones. Eso se trae a colación en virtud de un concepto que rindió la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que en esencia dijo: ustedes lo que no pueden crear es una exención sobre un tributo que no es de ustedes. Ustedes vean a ver qué modalidad de recaudo pueden utilizar para dinamizar esa administración y demás. Y entonces por eso no estamos proponiendo una exención, sino una modalidad especial de pago y recaudo de obligaciones en mora. Tampoco me gusta llamarlo amnistías, condonaciones, sí estaría bien. Y eso se explicó también en la exposición de motivos puntualmente. Decirles que la Oficina Asesora Jurídica también nos manifestó mediante concepto de un memorando 0300 del año inmediatamente anterior que era plenamente factible que el departamento a través de Hacienda tramitara ante la Asamblea un proyecto de ordenanza que contemplara amnistías o condonaciones frente a sanciones e intereses. Eso quedó claro, no nos podemos meter con el capital, sanciones e intereses, habida cuenta de situaciones específicas y justificables que ya explicó la señora secretaria hace un momento y también lo dijeron en la ponencia, y es que tenemos un drástico recorte en las regalías, se nos duplicaron las obligaciones frente a FONPED por el pasivo pensional gracias a un supuesto recálculo que este gobierno nacional hizo sobre lo que debían las entidades territoriales y quienes ya estábamos por fuera de ese aporte que tenemos que hacer anualmente, ahora otra vez quedamos inmersos en eso. Yo creo que en conclusión, decir que los departamentos somos los administradores del impuesto y que como administradores del impuesto pues lo que debemos es procurar el debido cobrar, como dice la Contraloría, y ese debido cobrar precisamente nos lleva a concitarlos a ustedes para que nos autoricen este beneficio habida cuenta de la dinamización en el recaudo de las obligaciones en mora y por sobre todo conjurar en gran medida el riesgo de prescripción. Es decir, porque como ya lo dijimos, gran parte de la cartera es de difícil recaudo. Entonces yo creo que con estas conclusiones esperamos de parte de esta comisión y posteriormente de la plenaria de la Duma la aprobación. Muchísimas gracias. Agradecerle, doctora Gloria, doctor Johnny. De esta manera me permito, honorables diputados, abrir la discusión para el debate de la ordenanza 022. Le demos debate en esta comisión. Tiene la palabra diputado Mancipe. Gracias, honorable presidente. Agradezco al gobierno departamental la intervención para sustentar este importante proyecto de ordenanza que, como ustedes lo han escuchado, tiene dos grandes buenas consecuencias, y es primero organizar y mejorar
las finanzas del departamento de Casanare y por supuesto también brindarle un incentivo positivo a los casanareños para que aportemos, para que entendamos que el funcionamiento de esta sociedad, de este Estado social de derecho, se sostiene desde el contrato social, donde cada individuo se somete a participar del Estado en el pago de impuestos, de contribuciones, de valorizaciones. Y en este sentido me parece adecuado que el gobierno departamental tenga esta iniciativa para generar ese pago oportuno, para aliviar, por supuesto, las cargas que tienen los casanareños. En este sentido creo que es un ganar-ganar. Los casanareños reciben alivios y el gobierno departamental mejorará sus finanzas, que luego propendemos que cada uno de estos impuestos terminen en recursos para generar desarrollo y calidad de vida. Algunos destinados o con destinación específica a ciertos rubros y otros para destinación más flexible, si lo podemos decir así, de parte del gobierno departamental. En este sentido, apreciada Comisión Accidental, quiero reiterarles mi voto positivo e invitarlos, exhortarlos a que voten positivamente este proyecto de ordenanza que es de interés general para la administración departamental y por supuesto a todos los casanareños. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ponente. Pues decirle hoy a los casanareños que esto es la oportunidad de oro a muchos casanareños que deben impuestos de años anteriores y que esto, lo decía usted, diputado Mancipe, le va a ayudar al gobierno departamental a que lleguen unos recursos. Entonces, decirle, secretaria de Hacienda, que desde ya cuenta con mi voto positivo porque, por ejemplo, yo hablaba con muchas comunidades y muchas de ellas, incluso juntas de acción comunal, donde deben impuestos de vehículos y que no han podido solucionar, y que esto, doctor Johnny, pues le va a servir de mucho a estas comunidades porque muchas de ellas no cuentan con esos recursos para pagar 30, 40 millones o 20, no tienen esos recursos y muchos de ellos me decían que ni siquiera con bazares podrían reunir esos recursos. Entonces, pues ya pasando esta ordenanza 022, que desde ya yo creo que pues mi voto es positivo, ya el diputado Mancipe también dice que su voto va a ser positivo, ya ahorita esperaremos la decisión del diputado Germán para que este proyecto tenga segundo debate y que muchos casanareños sean beneficiados de este proyecto tan importante. Diputado Germán, no sé si… Bueno, entonces, no habiendo más intervenciones, señor secretario, se cierra la discusión y le pregunto a esta comisión que este proyecto tenga segundo debate. Señor secretario, por favor, voto nominal y público. Voto nominal y público 25 de noviembre del 2025, sesión de comisión accidental. Quiere la comisión accidental que el proyecto de ordenanza número 022 del 2025, por la cual se otorgan beneficios tributarios en la sanción e intereses moratorios a los deudores morosos del impuesto sobre vehículos automotores, tenga segundo debate. Antolina Espan Eduardo. Aprobado. Mancipe Pérez Juan Fernando. Positivo. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Positivo. Señor presidente, ha sido aprobado el presente proyecto de ordenanza con 3 votos positivos. Gracias, señor secretario. Entonces, cerramos el punto y
Seguimos al segundo punto, por favor. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Honorables diputados, estamos en el punto de proposiciones. Se cierra el punto y se hace el último llamado a lista, por favor, secretario. Último llamado a lista. Antolín Span Eduardo. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente, buenas tardes. Hemos finalizado la presente sesión de comisión accidental, siendo las 4:52 de la tarde. Feliz y bendecida tarde para todos.